Sean todos bienvenidos a Ministerios Gente de Jesús. Qué gusto encontrarnos una vez más a través de este medio. Quisiéramos iniciar leyendo una porción del libro de los Salmos, capítulo 139, verso 23 y 24. Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué bueno es que podamos estar dispuestos a que Dios conozca nuestro corazón. Y si usted está sintonizándonos es porque su corazón tiene sed de la palabra de Dios. Vamos a orar para ofrecerle nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios y también para pedirle que nos hable por su palabra. Gracias, Señor, porque podemos cantarte, porque podemos expresarte a través de nuestra vida, Señor Jesucristo, lo que hay en nuestro corazón. Yo te ruego, Padre, que recibas la gloria y la honra y también que prepares nuestro corazón para recibir tu palabra. Nos unimos hoy en adoración y alabanza a ti, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Sean bienvenidos.
Recuerden que no hay lugar más alto que estar a sus pies. Es el lugar más seguro porque ahí el Señor Jesús intercede por nosotros. Vamos a cantar. A tus pies de mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el hogar me
Vamos a meditar en la palabra de Dios. Hoy quiero que abran su escritura en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 14. Si usted tiene la Biblia, puede seguirnos. Si no la tiene, puede escucharnos, esperando que la palabra sea de bendición. Romanos, capítulo 8, verso 14, dice así la palabra de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias que nos permites exponernos a tu palabra para ser transformados, para ser guiados, para ser edificados en nuestra fe. Yo te pido, Padre, que esta palabra haga el efecto para el cual la envías en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy quiero hablar del tema de la guianza divina. Dice este verso que acabamos de leer que esta debe ser una característica de los que somos hijos de Dios. Si usted ya es hijo de Dios, necesita la guianza divina. Para todas las decisiones que tome en la vida, necesitamos la guianza divina. Si usted no es hijo de Dios, usted necesita entregarse a Cristo y a partir de ese momento, entonces Dios va a guiar su vida, Dios va a guiar sus decisiones. Así es de que es muy importante la guianza divina en la vida cristiana práctica. ¿Qué es la guianza divina? Podemos preguntarnos. La guianza divina es la sabiduría dada por Dios para hacer las cosas que corresponden a su voluntad. Recordemos que Dios, nuestro Dios, es un Dios omnisciente. La palabra omnisciente quiere decir que todo lo sabe. Y si Él lo sabe todo, entonces puede guiarnos correctamente hacia una dirección que nos va a dar a nosotros beneficios y no perjuicios, no fallas, no faltas, no a lugares equivocados. ¿Por qué necesitamos la guianza divina? Primeramente necesitamos la guianza divina porque somos humanos y estamos limitados. No sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, al no saber qué va a pasar mañana, no podemos a veces tomar decisiones correctas. Por eso necesitamos al que conoce el futuro, que es nuestro Dios. Tampoco sabemos cómo actuar o cómo hacer frente a situaciones de la vida en muchas ocasiones. Pero si nosotros nos acercamos a Dios, que Él es el dador de la vida, que Él es el que nos formó, el que nos creó, el que nos dejó en su palabra un manual para poder hacer las cosas como corresponden, como a Dios le agrada, entonces por eso necesitamos la dirección divina. Ahora, ¿cómo podemos recibir esta dirección divina o esta guianza divina? Podemos recibir la guianza divina a través de varios factores que quiero que meditemos hoy, que sean de bendición para nuestras vidas. Y el primer factor que necesitamos en nuestra vida para poder recibir la guianza de Dios, la guianza divina, es por su palabra. La Biblia. La Biblia. La Biblia es el mapa del viajero. El mapa es como la brújula que nos dirige. La Biblia es como la brújula que nos dirige hacia el lugar correcto. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 119, verso 130, la exposición de tus palabras alumbran, hacen entender a los simples. Entonces la exposición de la palabra de Dios siempre nos va a ayudar para recibir una guianza divina. Una guianza que nos va a poder no solamente instruir, dice la palabra de Dios también que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y para instruir en justicia. Es decir, la palabra de Dios hace diferentes funciones en nuestra vida para nuestro bien. Necesitamos nosotros entonces valorar la palabra de Dios en nuestra vida. Tenemos la bendición de tener la palabra escrita en nuestro idioma, tenerla al alcance a través de los medios electrónicos como es el celular, como es una tableta, una computadora. Hay la palabra escrita también, hay muchas versiones de la Biblia. Es decir, encontramos muchas herramientas para poder nosotros disfrutar la palabra de Dios. Entonces no hay ninguna cosa en la cual podamos pedir guianza de parte de Dios que no encontremos respuesta segura en la palabra de Dios. Entonces yo le invito a que usted busque la palabra de Dios,
se acerque a la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, la escuche a través de los mensajes de sus pastores, de sus líderes, de sus maestros de escuela dominical, porque a través de la palabra de Dios siempre tendrá dirección para su vida. No sé si a usted le ha pasado que alguna vez llega a una reunión con alguna pregunta en la mente y a través de la predicación de la palabra de Dios, Dios le responde esa pregunta a través de los siervos de Dios. Porque Dios siempre sabe qué estamos pidiendo, qué estamos dudando, qué estamos preguntándonos, y Él tiene una respuesta segura para cada uno de nosotros a través de su palabra. La segunda manera en la cual Dios nos dirige, nos da guianza, es a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Desde el momento que alguien aceptó a Jesucristo como su Salvador personal, pasó a ser hijo de Dios, y Dios envió a su Espíritu, dice la Biblia. Dios envió el Espíritu de su Hijo para que viva en nosotros, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, de una forma personal, nos orienta, nos dirige, nos da dirección, nos da guianza para saber qué hacer. Quiero leer la palabra de Dios y dice en el Salmo 143, verso 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. Dijimos que la dirección divina es todo aquello que nos va a dirigir a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Así es de que si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, estamos buscando la guianza para hacerlo, y el Espíritu Santo nos va a guiar, dice, a tierra de rectitud, es decir, hacer siempre lo correcto. Dios nos ha dado su Espíritu, y ese Espíritu nos da a nosotros guianza, dirección, ¿verdad? El versículo que tomamos como base dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo no solamente nos enseña la palabra, no solamente nos redarguye de pecado, sino que también nos guía para hacer las cosas de una forma correcta. Deje que el Espíritu Santo le dé guianza día tras día en su vida. El tercer elemento que nos puede ayudar para recibir guianza divina es el consejo de personas maduras, personas sabias. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En otra porción dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces el consejo de personas pues cristianas, personas sabias, personas que tengan a Dios en su corazón, nos va a ayudar mucho para poder recibir esa dirección. Y estos consejos los podemos recibir a veces de nuestros padres, a veces de nuestros pastores. Esos consejos sabios los podemos recibir de nuestros líderes, de nuestros maestros de escuela dominical, de una persona simple y sencillamente que sea madura en el Señor. Usted y yo podemos recibir esos consejos que nos van a ayudar mucho para recibir la guianza divina. Entonces, dice también el libro de Proverbios, capítulo 15, verso 22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirmarán. Si usted tiene duda sobre alguna decisión que tiene que tomar, acérquese a alguien y pídale un consejo, y Dios va a usar las personas, va a usar los padres, va a usar nuestros maestros de escuela dominical, nuestros pastores, para darnos dirección en eso que estamos nosotros dudando, pensando, pidiendo guianza divina. La cuarta cosa que nos va a ayudar mucho para recibir guianza divina es las circunstancias. Ay, hermano, ¿cómo que las circunstancias me van a dar guianza? Sí, porque las circunstancias nos enseñan. De todo aprende uno en la vida. Y al ver circunstancias que enfrentan otras personas, hay un dicho popular que dice que los sabios aprenden en cabeza ajena, los necios quieren aprender en cabeza propia. Entonces hay muchas circunstancias que yo puedo ver que me pueden dar dirección para saber qué hacer o no hacer.
Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 24, verso 30 al 32, Proverbios 24, 30 al 32. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Yo no necesito probar algo para saber que hace daño. Necesito ver en otra persona. Por ejemplo, el simple hecho de ver cómo termina una persona que se entrega al alcohol me hace a mí, me da dirección, me da guianza para saber que yo no debo de detenerme en el vino, como dice la palabra de Dios, porque el que se detiene en el vino es falto de sabiduría, falto de entendimiento. Y esta porción que acabamos de leer dice que pasé junto al campo del hombre perezoso. Entonces aprendió a no ser perezoso porque se le puede crecer, dice ahí, en los espinos, las ortigas, aún se le puede caer la cerca, dice que estaba ya destruida. Entonces, al mirar cuáles son las consecuencias de cierta conducta, de cierta actitud, de cierta forma de vivir, me hace ver que yo no debo de hacer eso. Hay muchos, pero muchos ejemplos que podemos tomar de nuestro alrededor que son circunstanciales, que nos hacen ver, pues yo mejor no quiero acabar así. Cuando vemos pleitos familiares, cuando vemos gente entregada a un vicio, cuando vemos gente entregada a situaciones que no son correctas, que no van de acuerdo a la palabra de Dios, entonces yo debo de poner, dice, miré y tomé consejo. Tomar consejo de esas circunstancias para que yo no llegue a esa misma circunstancia que está pasando la persona que yo estoy viendo. Así es de que también podemos aprender mucho de las circunstancias al mirar el estado de las cosas que nos rodean. Podemos recibir guianza divina para tomar medidas adecuadas. Hay muchas cosas que nos dan evidencia de que a través de las circunstancias Dios nos está hablando. Dios nos está hablando continuamente. Y, por ejemplo, cuando vemos el fin de alguien que practica el mal, es Dios diciéndonos, no quiero que termines así, no quiero que acabes así, no quiero que te vaya así. Entonces, aprendamos también de las circunstancias a recibir guianza divina. La quinta cosa por la cual podemos recibir guianza divina es por la paz de Dios en nuestro corazón. Dice 1 Corintios capítulo 14, verso 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, si en tu mente tienes confusión y no sabes qué hacer y necesitas guianza divina, deja que la paz de Dios te guíe. Cuando tú sientas esa paz en lo que estás haciendo, vas a oír la voz de Dios diciéndote, este es el camino, por él andad. Este es el camino. Al mirar también, ¿verdad?, que hay mucha gente que no tiene esa paz, esa tranquilidad, podemos ver entonces que tienen confusión en su mente. Y la confusión no es de Dios. Dice la palabra de Dios en el verso que acabamos de leer, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Así es de que es muy importante que nosotros tengamos la paz de Dios en cualquier guianza que recibamos. Hay en la Biblia una historia de un profeta que se llamaba Elías, que fue amenazado por Jezabel, la reina mala, y dice que se metió en una cueva para recibir dirección de la voz de Dios. Y dice que vino el viento y el fuego y Dios no estaba en el fuego. En la tormenta y no estaba en la tormenta hasta que vino un silbo apacible. Una paz que le hizo entender qué es lo que debía él hacer. Entonces esta escritura, ¿verdad?, nos habla de que ese silbo apacible y delicado es la paz de Dios.
y que muchas veces es la respuesta de Dios a lo que estamos pidiendo o en lo que estamos necesitando una guianza de nuestro Dios. Dios no es Dios de confusión, entonces, sino es Dios de paz. Busque guianza de parte de Dios, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, yo quiero que usted tome en cuenta unos factores muy importantes para recibir la guianza divina. Primeramente, usted necesita tener un deseo sincero de andar en la voluntad de Dios. Si usted no quiere andar en la voluntad de Dios, es obvio que no quiera recibir tampoco guianza de parte de Dios, porque Dios siempre nos va a guiar a cosas correctas, nunca nos va a guiar al mal, nunca nos va a guiar a la muerte, siempre nos va a guiar a la vida, nos va a guiar a la bendición, nos va a guiar a la paz. Entonces necesitamos primeramente tener un deseo sincero de andar en la voluntad de Dios. Dice Proverbios capítulo 3 del verso 5 al 7, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Si alguna vez has dicho, pues yo creo que es así, está bien, es tu punto de vista, pero dice la palabra de Dios que no te apoyes en tu propia prudencia, que mejor reconozcas al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si hay algo de las decisiones que estás tomando que no son correctas y te van a llevar por camino torcido, entonces tienes que venir a pedirle la guianza de Dios y ese camino torcido Dios lo enderezará a través de conocer su perfecta voluntad. El segundo factor importante para la guianza divina es orar. Orar es platicar con Dios. Cuando uno ora, habla con Dios. Cuando uno lee la Biblia, Dios le habla a uno. Entonces necesitamos orar para exponerle al Señor nuestra pregunta, nuestra duda, en lo que queremos recibir dirección, qué hacer. Necesitamos hablar con Dios, necesitamos la oración. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomendar a Jehová nuestro camino es decirle, Señor, tú dame dirección de lo que tengo que hacer. Y luego el Salmo 32, versos 6 y 7 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y cuando nosotros oramos al Señor, pedimos guianza divina, entonces dice aquí la palabra de Dios que muchas aguas no llegarán a nosotros. La inundación de las aguas no nos llegarán, que está hablando de situaciones complejas. Y también dice la palabra de Dios que nos guardará de la angustia. Cuando uno toma una mala decisión, cuando uno no recibe la guianza divina y se equivoca, entonces caemos en una angustia, en una angustia. Y cuando nosotros recibimos dirección divina a través de la oración y de hablar con Dios, entonces dice la última parte del verso, que con cánticos de liberación me rodearás. Me vas a hacer sentir libre. Libre. Cuando uno toma una mala decisión, se siente como atado por haberla tomado. Dice, ¿por qué decidí esto? ¿Por qué pensé de esta forma? ¿Por qué tomé tal decisión? Entonces, muy importante orar para pedir guianza a Dios. La tercera cosa que hay que hacer es estudiar la palabra. Recuerden que no hay otra manera de conocer la voluntad de Dios y la guianza de Dios si no es a través de su palabra. Dice el Salmo 119, versos 34 y 35, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Guíame por la senda de tus mandamientos. La palabra de Dios es luz a nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice la Biblia, y lumbrera a mi camino. Entonces, cada vez que nosotros leamos la palabra de Dios, tenemos que saber que ahí podemos recibir dirección de parte de Dios y nos va a dar entendimiento. Dice, guíame por la senda de tus mandamientos. Entonces, la guianza divina
viene a través de la palabra. Entonces lea todo lo que pueda la palabra de Dios diariamente. La palabra de Dios es para leerla diariamente y de ella recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. La cuarta cosa importante para recibir la guianza divina es determinarse a no hacer nada que vaya en contra de Dios. Si yo tengo la determinación de no hacer nada que vaya en contra de Dios, entonces la guianza de Dios me va a caer como anillo al dedo, porque Dios nunca me va a guiar a hacer y a tomar decisiones incorrectas. La tristeza es que mucha gente va y pide consejo a un pastor, pide consejo de la palabra y cuando lo recibe ya no se dispone a hacerlo porque va en contra de sus intereses, va en contra de su voluntad humana. Entonces nuestra voluntad debe de someterse a la voluntad divina y determinarme a no hacer nada que vaya en contra de Dios. Salmo 119, verso 10 dice así, Salmo 119, 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Con todo mi corazón te he buscado. Es decir, no me dejes hacer nada que vaya en contra de tus mandamientos. Si Dios nos dice que perdonemos, tenemos que perdonar. Si Dios nos dice que vivamos en santidad, necesitamos vivir en santidad. Si Dios nos dice que debemos abstenernos de toda especie de mal, necesitamos hacerlo porque yo estoy determinado a hacer los mandamientos, a cumplir la palabra de Dios. Estos factores son muy importantes para recibir dirección divina. No sé en qué circunstancias se encuentre usted, no sé qué pregunta le tenga a Dios que hacer, pero en la vida podemos acercarnos a Dios confiados a recibir guianza divina, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Tal vez usted necesite recibir guianza divina en una relación sentimental. ¿Qué pareja voy a encontrar? ¿Qué hacer con mi matrimonio? ¿Qué hacer en una situación sentimental? O tal vez usted necesite guianza de parte de Dios para comprar algo, para vender algo. Tal vez necesita guianza de Dios para saber qué trabajo tomar, a dónde laborar, en qué hacerlo, ¿verdad? Así es de que Dios puede darle esa dirección divina. Tal vez tenga una pregunta sobre su economía. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo administrar el dinero? Dígale a Dios y Dios le va a dar guianza para tomar la mejor decisión de su vida. Así es de que en cualquier área de la vida que usted tenga alguna incógnita, que tenga alguna pregunta, que tenga alguna duda, hable con Dios y Dios le va a guiar, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y por otro lado, advertirle de que si usted se guía por sus emociones, por sus sentimientos, se guía por el mal consejo, obviamente no va a terminar bien. Como hijo de Dios, determínese a ser guiado por el Espíritu de Dios. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana. Nos miramos en la próxima transmisión. Que Dios les guarde.